Gloria a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, en esta noche vamos a meditar en la palabra de Dios y quiero que oremos un momento. Querido Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, con esta congregación y también, Padre, llegando a las naciones, Señor, con el mensaje de tu palabra. Te pedimos que bendigas a todos nuestros oyentes y que nos bendigas a nosotros también acá en este lugar. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno. Quiero en esta noche, queridos hermanos, que leamos un proverbio de la Sagrada Escritura, y es el proverbio que está en el capítulo 14 del libro de Proverbios, versículo 17. Vamos a considerar esta noche este pasaje de la Sagrada Escritura. Amén. Dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Amén. El tema que en esta noche voy a compartir con ustedes es cortito y quizá no es muy agradable, pero es sumamente importante. Quiero hablarles acerca de el enojo. Este es un problemita, hermanos, que muchas veces lo subestimamos o lo pasamos por alto. No le damos la importancia que la Sagrada Escritura le da. Pero es un problemita que se puede volver muy serio y causarnos mucho daño, un daño temporal y eterno si no lo enfrentamos y si no lo tratamos. El enojo. Sí, el enojo, al que muchas veces no le ponemos cuidado. De eso vamos a hablar hoy. La primera parte de este versículo dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. Fíjese, aquí está hablando de una persona muy susceptible, de alguien que se enoja fácilmente. Aquí en Guatemala tenemos un proverbio coloquial, decimos que es mecha corta, ¿verdad? Sí. Se enoja rápidamente. La Biblia dice acá que esta persona dirá o hará cosas ridículas y locas movido por el enojo. Cosas que pueden causar daño a otras personas, pero principalmente le causarán daño a sí mismo. Muchas de esas cosas que hará o que hace la persona que se enoja fácilmente, más tarde se lamenta. En algunos casos hay remedio, pero en otros casos ya son irremediables los daños que causa el enojo, como vamos a ver en la Sagrada Escritura esta noche. Quiero que miremos algunos ejemplos de lo terrible que es el enojo, de lo peligroso que es el enojo, de lo dañino que es el enojo. Hermanos, es una emoción que debemos tratar, es una emoción que debemos enfrentar, es una emoción que debemos dominar
Dominar es un sentimiento que debemos dominar y no permitir que nos domine a nosotros. Quiero que miremos el capítulo 34 del libro de Génesis, por favor. Allí tenemos una historia que es conocida de todos los lectores de la Biblia. Es la historia de la deshonra de Dina. Quiero que abran sus Biblias y que por favor lleven conmigo la lectura de ese capítulo. Lo leeremos y quizá haremos unos cortos comentarios, pero lo que me interesa es que leamos la historia bíblica. Dice el versículo 1, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Esta señorita, hermanos, dejó el círculo familiar y salió para ir a dar una vuelta allí con las hijas del país, que obviamente no eran temerosas de Dios. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Vea lo que sucede cuando una hija que está bajo el dominio de sus padres no se somete, sino que sale en desobediencia y se va a hacer lo que quiere. Lo encontró este muchacho y la tomó y la deshonró, dice la palabra de Dios. Pero el alma de este joven se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de ella y habló al corazón de ella. Quiere decir que él trató de convencerla para que no fuera únicamente una aventura, para que no fuera únicamente la experiencia de un momento, sino que él quedó su corazón prendido a ella y quería formalizar un hogar. Dice, y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. O sea que este muchacho habló con su papá y le dijo, quiero casarme con esta joven. Estoy enamorado de ella y siento que la amo. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, guardó silencio hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, el padre del muchacho, Hamor, se dirigió a donde vivía Jacob para hablar con él. En ese tiempo los hijos de Jacob vinieron del campo. Y cuando lo supieron, dice la escritura que se entristecieron en gran manera por lo que le había sucedido a su hermana. Se enojaron mucho, dice el versículo 7. Aquí es donde yo quiero que usted ponga su atención, porque ya estamos viendo el punto del mensaje de hoy. Dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho. ¿Qué dice el proverbio que hemos leído? El que fácilmente se enoja hace locuras. Entonces estos se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. El padre quería arreglar las cosas de buena manera. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, les dijo él. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. O sea, este hombre estaba tratando la manera de conquistar el corazón de Jacob y de sus hijos. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me digan.
Él también, el joven, estaba realmente interesado en convencer a Jacob y a sus hijos acerca de Dina. Les dijo: aumentad a cargo mío mucha dote, porque en aquel tiempo se acostumbraba que el que se iba a casarse tenía que dar una dote, ¿verdad? A veces era dinero, a veces eran animales, a veces eran tierras, a veces eran joyas. Ahora él les dice: aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero oigan lo que hace el enojo. Ellos estaban enojados por dentro. Yo pienso que estaba como hirviendo el corazón de ellos. Dice el verso 13: pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas. Note cómo el enojo conduce al engaño en primer lugar. Al engaño. Hablaron, dice, a estos dos hombres con palabras engañosas por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Bueno, hasta cierto punto esto era verdad. Dios había prohibido que los hijos de Israel, que era un pueblo circuncidado, se uniera con pueblos incircuncisos. Pero ellos tenían en su corazón enojo. Y aunque tomaron un principio bíblico, lo tomaron con enojo, lo tomaron con ira. Bendito sea Dios. Y dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. Ahora, más con esta condición, le dijeron al padre y al hijo, más con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Note usted que ellos no están diciendo de corazón estas palabras. Dice el Espíritu Santo acá que eran palabras engañosas. Y usted sabe que las palabras engañosas se parecen mucho a las verdaderas. Sí, se parecen mucho a las verdaderas. Aquí parece ser que ellos están hablando con verdad, pero ya nos dijo el Espíritu Santo que están hablando con engaño. Amén. Y luego en el verso 17 sigue diciendo: mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Los amenazaron: si ustedes no se circuncidan como nosotros somos circuncidados, vamos a tomar a Dina y nos la vamos a llevar y nos iremos de esta tierra. Y parecieron bien, dice, sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Convencido, él dijo: bueno, no hay problema, vamos, yo soy el primero que me apunto, dijo este joven, para ser circuncidado, porque él quería casarse con Dina. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que el joven era el más distinguido de toda la casa de su padre, era un príncipe realmente, un príncipe que tenía una influencia bastante extensa en su pueblo. Entonces, Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad. Mire qué tremendo. Y hablaron a los varones de su ciudad. O sea, reunieron a todos los varones de la ciudad para hacerles la propuesta. Y les dijeron, hablando acerca de Jacob y de sus hijos, ¿verdad? Les dijeron a los varones de su pueblo, les dijeron: estos varones son pacíficos con nosotros. No sabían que
iba a haber una guerra ahí. Pero ellos dijeron, son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Pero luego ellos le dicen a su gente, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Trataron de convencer a toda la juventud, ¿verdad? A todos los varones a que se circuncidaran. Luego en el verso 23 les dicen, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Bueno, eso no estaba en el trato, pero ellos estaban tratando de convencer a todos los demás hombres de Siquem. Solamente convengamos con ellos, dice, y habitarán con nosotros. Y mire como Siquem y Hamor, pues Hamor era el rey y Siquem era el príncipe, entonces tenían influencia sobre toda su gente. Dice el verso 24 que los hombres obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Entonces hicieron ahí una operación masiva y circuncidaron a todos los varones que entraban y salían por la puerta de la ciudad. Amén. Y ustedes saben que en aquel tiempo esa operación de circuncisión no era como en nuestros días. Ahora hay anestesia, ahora hay medicamentos, ahora hay instrumentos quirúrgicos muy finos, muy delicados. Hay médicos especialistas, cirujanos, pero en aquel entonces la cosa era rústica. Era a pura mano limpia y con cuchillos de pedernal, cuchillos de piedra, que se hacía la operación. Qué tremendo. De manera que tuvo que haber sido muy, pero muy doloroso, ¿verdad? Muy doloroso para todos los hombres el ser circuncidados de esta manera. Y todos fueron circuncidados. Ahora mire el verso 25. Sucedió que al tercer día de la circuncisión, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, llamados Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Mire hasta dónde llega el enojo. Por eso dice el proverbio que nos ocupa: el que fácilmente se enoja hará locuras. Estos dos hombres, movidos por el enojo, tramaron ahí algo, engañaron a la gente y hicieron una locura, porque dice que mataron a todo varón de Siquem. Verso 26, y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron también a filo de espada. Y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. No solo se conformaron con matar a ese montón de hombres, sino que saquearon la ciudad. Mire que el enojo estaba bien posesionado en el corazón de estos hombres. Tomaron sus ovejas y vacas y asnos y lo que había en la ciudad, en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Qué tremendo. Fue realmente una tragedia para aquel pueblo, hermanos, por lo que había hecho Siquem con Dina y porque principalmente Simeón y Leví no controlaron su enojo. Ahora alguien puede decir: pero hermano, ellos tenían razón, era justificado ese enojo.
quiero decirles una cosa: delante de Dios nunca hay un enojo justificado. Todo enojo, aunque aparentemente para el hombre sea justificado, es enojo y es dañino. Miremos lo que dice el versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví. Mire cómo se sintió Jacob, el anciano padre. Que por cierto, él tenía el sentir profético, él era un profeta. Él tenía el corazón de Dios, él sentía como Dios sentía, él miraba como Dios miraba en los momentos cuando la unción del Espíritu descendía sobre él. Y vea lo que dice Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Note cómo el enojo, ya vamos viendo algunas cosas terribles que hizo el enojo. Lo llevó al engaño, lo llevó a la muerte, al asesinato más bien dicho, lo llevó al robo, al saqueo, ¿verdad? Y aquí hasta lo lleva a arriesgar la vida de su padre, a arriesgar la vida de Jacob. El enojo, qué tremendo. Pero ellos respondieron: ¿había de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Siempre querían justificar sus hechos violentos. Pero hermanos, la violencia nunca tiene justificación en el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo dañino que puede ser el enojo. El que se enoja fácilmente hace locuras. Simeón y Leví hicieron locuras aquí, movidos por el enojo. Ahora, no solo Jacob fue afectado por la actitud de sus hijos, sino que también Dios mismo, hermanos. Dios mismo se molestó, Dios mismo se resintió por la actitud de estos hombres. Cuando Jacob llama a sus hijos para orar por ellos y bendecirlos en el nombre de Jehová, como dije hace un momento, Jacob era profeta y a través de él fluía el espíritu de profecía, la unción profética fluía a través de Jacob. Un profeta es alguien que habla por Dios o Dios habla a través de él. Ahora, cuando él reúne al final del camino de su vida a todos sus hijos para bendecirlos, yo quiero que miremos qué palabras profiere hacia Simeón y Leví el espíritu de profecía. En Génesis 49, versículos 5 y 6. Fíjese bien en esto. El espíritu de profecía a través de Jacob profiere estas palabras sobre Simeón y Leví y les dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Ay, ay, ay. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Oiga, en lugar de bendecirlos, aquí les dice: maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ellos recibieron una maldición a través del espíritu de profecía que fluía a través de Jacob su padre. Amén. Y ellos no recibieron herencia en la tierra prometida. No recibieron herencia en la tierra prometida. Claramente dice aquí que Dios los, a ver cómo dice, Dios los apartó en Jacob y los esparció en Israel. Ellos no recibieron su porción de tierra en Canaán. Quiere decir que, hermanos, el enojo es dañino, es dañino.
Y como dije al principio, es un sentimiento o una emoción que nosotros no le ponemos cuidado, ¿verdad? O sea, no le damos mucha atención. Pero saben, sí debemos ponerle atención al enojo en nuestro corazón. Porque el enojo nos puede llevar a hacer locuras, el enojo nos puede privar de la bendición de Dios, nos puede privar de nuestra herencia, nos puede llevar a otros pecados como el engaño, como la violencia, como el asesinato, como el poner en riesgo aún a nuestra familia, como sucedió con estos muchachos. Pidámosle al Señor que nos ayude a no enojarnos. O cuando nos enojemos, que inmediatamente sometamos el enojo al control del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Pero quiero mostrarles otro ejemplo. Y es el ejemplo de Moisés. Moisés. Quiero que por favor leamos una porción más. Números capítulo 20. Vaya conmigo ahí en su Biblia a Números capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Me interesa que abran sus Biblias y que lean conmigo esta porción. Estoy tratando de comentar lo menos posible y leer más la Escritura. Entonces, Números capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y murió allí María, y allí fue sepultada. Entonces ya iban avanzados en el recorrido por el desierto, llegaron a Cades Barnea, y ahí murió María. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Les estaba haciendo falta agua. Y todo el pueblo contra Moisés habló diciendo: ojalá muriéramos, hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Qué tremendo. ¿Sabe a qué se están refiriendo ellos? Cuando Coré, Datán y Abirán murieron y fueron tragados por la tierra. Qué tremendo. Y ellos están diciendo: ojalá nos hubiéramos muerto con ellos. Qué tremendo. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? O sea, estaban renegando contra Dios y renegando contra Moisés. Solo porque no habían encontrado agua en ese momento. Entonces, bendito sea Dios. No es lugar de sementera, les dice. Este desierto no es lugar de sementera, no es lugar de higueras, no es lugar de viñas, ni de granados, ni aún de agua para beber. O sea, ni siquiera hay agua, le dijeron a Moisés. Y se fueron Aarón y Moisés de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Ante la murmuración y el renegar de la gente, entonces la actitud correcta de estos dos líderes, en lugar de ponerse a pelear ahí con la congregación, ellos se fueron a la puerta del tabernáculo, se metieron en la presencia de Dios y comenzaron a orar al Señor sobre esta situación. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, oigan por favor, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Había una peña que los seguía, había una gran roca que los seguía por todo el desierto, campamento tras campamento. Ellos se movían de un lugar a otro y la roca se movía detrás de ellos. La peña se movía detrás de ellos. Y Pablo en 1 Corintios 10 dice que la roca que los seguía era Cristo. Amén.
Ahora Dios les dice, hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. Y le sacaréis aguas de la peña y daréis de beber a la congregación y a sus bestias. Dios le dijo a Moisés, ahí está la roca, les va a producir agua, pero háblale a la roca, háblale a la peña y ella va a dar agua para todos, no hay problema. Pero en el verso 9 quiero que miremos lo que dice. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y oiga, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Moisés aquí, hermanos, perdió los estribos. Moisés aquí se enojó, perdió el dominio propio, perdió el control. Y bueno, y en otra parte de la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra en aquel tiempo. Eso quiere decir que no importa en qué nivel espiritual estemos, no debemos descuidarnos. Amén. Porque no importa que seamos los más mansos en el tiempo pasado, pero si nos descuidamos en el presente, podemos permitir que el enojo tome control de nuestra vida. O como sucedió con David también, por ejemplo. Él había ya llegado al monte de Sión, ya había tomado posesión de ese monte, y sin embargo, estando ahí, se descuidó y cayó en adulterio y en asesinato con Betsabé y contra Urías. O sea, no importa el nivel espiritual a donde hayamos llegado, no debemos descuidarnos. Hay que estar vigilantes para que las obras de la carne o los poderes del enemigo no nos sorprendan y nos puedan conducir a una caída. Aquí Moisés, el hombre más manso, perdió los estribos y aquí les gritó. Porque aquí estas palabras, esta expresión está en signos de admiración. Les gritó y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Él ahí se atribuyó a sí mismo, mire lo que el enojo puede hacer, se atribuyó a sí mismo el milagro. Os haremos, no dijo, les tiene que sacar Dios otra vez agua de la peña, no, os haremos. O sea, el enojo, hermanos, causa confusión en la mente. Entonces, es peligroso el enojo. Entonces alzó Moisés su mano, por ahí no queda el asunto, ¿verdad? Alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Dios le había dicho a Moisés, háblale a la roca. Háblale, no le vas a golpear. Ya la golpeaste una vez. Ya la había golpeado una vez anteriormente. Ese golpe a la roca representaba la cruz de Cristo, y a Cristo había sido simbolizado con el primer golpe de Moisés sobre la peña. Cristo iba a morir una vez, pero ahora que la golpea otras 2 veces, Cristo ya no iba a morir ni 2 ni 3 veces. Entonces él rompió el tipo porque estaba enojado. Qué tremendo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, ay, 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 por cuanto no creísteis en mí. Mire lo que lleva el enojo. El enojo nos roba la fe. El enojo nos roba la fe. Moisés venía creyendo todo el camino, pero en ese momento por el enojo perdió la fe y Dios le dice, por cuanto no creíste en mí. El enojo le bloqueó la fe. Qué tremendo. Pero sigamos adelante. Y dice, para santificarme delante de los hijos de Israel. Moisés había sido cuidadoso de santificar, de glorificar, de exaltar a Dios siempre, pero en ese momento no lo estaba santificando, lo estaba deshonrando, lo estaba ofendiendo, lo estaba desagradando. Mire a dónde lleva el enojo realmente, el enojo del hombre. Por eso es de que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Entonces Dios le reprocha esto a Moisés y le dice, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Uy, qué consecuencia. El resultado, no meteréis a este pueblo en la tierra que les he dado.
Entonces, hermano, Moisés perdió el privilegio de meter a Israel a la tierra prometida por este acto de enojo, por esta acción de haber perdido el control. Ya vamos a leer un pasaje en los Salmos de haber perdido los estribos. Él se enojó e hizo locuras, porque golpear la roca era locura, atribuirse los milagros a sí mismo era locura. Por él estaba enojado haciendo esas cosas. En el verso 13 dice: estas son las aguas de la rencilla. Tome nota de esa expresión, porque ahorita la vamos a encontrar en los Salmos. Dice: estas son las aguas de la rencilla. En hebreo, Meriba. Meriba, dice, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bueno, entonces las aguas de la rencilla. Ahora quiero que por favor vaya conmigo al Salmo 106 y leamos los versículos 32 y 33. Ay, hermanos, este es un episodio oscuro en la vida de Moisés. Él se enojó en gran manera por la rebeldía de Israel e hizo una locura que le costó no entrar a la tierra prometida juntamente con el pueblo. El Salmo 106, versos 32 y 33 nos dice lo que le sucedió en ese momento. Leamos, lo dice así: también le irritaron, dice Dios, hablando de Israel y de Moisés. También le irritaron en las aguas de Meriba. Fíjese, y le fue mal. Ay, Dios, le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar su espíritu. Mira dónde lleva el enojo. A rebelarse uno contra Dios. Ay, Dios. Hicieron rebelar su espíritu, revelar a su espíritu, y habló precipitadamente. Mire lo que sucede cuando el hombre se enoja o la mujer se enoja. Habla precipitadamente. No piensa para hablar, ¿verdad? Cuando siente, ya dijo lo que quería decir. Dice, con sus labios. Ahora aquí la palabra hebrea que se usa para revelar es mará, mará, y entre otras cosas esa palabra significa cambiar. Mire que Moisés cambió cuando se enojó. Significa cambiar, enojar, irritar. Qué tremendo. Entonces, hermanos, Moisés se enojó, y aquí dice la palabra de Dios que el que fácilmente se enoja hará locuras. Ya vimos, Simeón y Leví se enojaron mucho, hicieron locuras. Moisés se enojó terriblemente e hizo locuras. Y sabe que Simeón y Leví perdieron porque no recibieron la parte de tierra que les correspondía en Canaán. Fueron esparcidos entre todas las tribus. Pobre Simeón, arrimadito ahí con Judá, vivió siempre en el territorio de Judá. Y bueno, y Leví, pues ellos fueron esparcidos, y más tarde se redimieron así mismo delante de Dios con una acción muy tremenda, y a ellos se les dio el sacerdocio. Pero ellos perdieron en primera instancia la bendición de Dios. Y Moisés, siendo un gran hombre de Dios, un gran líder de Israel, hermanos, él perdió algo grande por el enojo. Bueno, no voy a ser muy extenso, tengo otro punto por acá, pero voy a ir al cierre del mensaje en esta noche. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del enojo para nosotros? Para nosotros. Vaya conmigo al Salmo 37, versículo 8. Salmo 37, versículo 8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira y desecha el enojo.
y no te excites en manera alguna a hacer locuras. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los mansos heredarán la tierra. Así es de que dejemos a un lado la ira, desechemos el enojo, no nos excitemos en manera alguna a hacer lo malo. Miremos ahora lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Eclesiastés 7, 9, hermanos. Dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Qué tremendo, esto me golpeó cuando yo lo leí. Dice: porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ay, Dios mío. El enojo reposa en el seno de los necios. O sea, la palabra reposar tiene la idea de que se mantiene, permanece ahí, ¿verdad? Permanece ahí, o sea, no pasa, ahí está, en el corazón de los necios. Y la verdad es que no queremos ser necios, por lo tanto debemos desechar el enojo. Eclesiastés 11, versículo 10, dice: quita pues de tu corazón el enojo. Quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Sí, hermano, porque ya vimos que el que se enoja fácilmente hace locuras, ¿verdad? Hace cosas malas. Entonces, aquí, si quitamos de nuestro corazón el enojo, automáticamente vamos a apartarnos de hacer lo malo. O sea, no vamos a hacer lo malo que el enojo lleva a hacer. Muy bien. Entonces, quitemos el enojo de nuestro corazón, vengamos ante el Señor y supliquémosle que nos ayude. Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. Miren lo que dice en el Nuevo Testamento el Señor acerca del enojo. Dice: airaos, pero no pequéis. O sea, hay situaciones en las que uno se va a molestar, pero no pequéis. No permitamos que el enojo nos lleve a cometer locuras, a pecar, a hacer cosas que desagradan a Dios, dañan a las personas y nos dañan a nosotros mismos principalmente. Entonces, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, lo que literalmente significa: no te vayas a dormir enojado. No te duermas enojada. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Parece ser que cuando uno no arregla su corazón con el enojo, le está dando lugar al diablo. Y acordémonos que Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Y no va a tener misericordia de nosotros y nos va a hacer daño si le damos lugar. Y una de las maneras de darle lugar a Él es manteniendo en el corazón el enojo. Entonces, no permitamos que el enojo permanezca en nuestro corazón. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ahí está la cosa, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo nos aconseja que quitemos de nosotros todas estas cosas malas, entre las cuales está el enojo. Y finalmente en Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dejemos todas esas cosas. Clamemos al Señor para que Él nos ayude a dejar, por un lado, hermanos, principalmente la ira y el enojo, porque no nos traerán bendición. Todo lo contrario, nos afectarán grandemente en esta vida y por la eternidad. Bueno, regresemos al versículo que leímos en Proverbios. Proverbios
14:17. El que fácilmente se enoja hará locura. Señor, líbrame del enojo. Líbrame del enojo. Desaloja de mi corazón el enojo. No quiero hacer locuras. No quiero pecar contra ti. No quiero dañar a mis hermanos. No quiero dañarme a mí mismo. No quiero perder la bendición. No quiero perder mi herencia. Entonces, pero la otra parte del versículo dice, y el hombre perverso será aborrecido. El hombre perverso será aborrecido. Y aquí el hombre perverso está en conexión con el enojo, que está en el mismo versículo. O sea que fíjense cómo el enojo nos puede llevar a la perversidad. Los llevó a Simeón y a Leví, los llevó. Hicieron cosas perversas, ¿verdad? Y tenía otro ejemplo, Nabucodonosor se enojó y lo llevó a cosas perversas. Y las consecuencias de Nabucodonosor también fueron que tuvo que ir a parar 7 años comiendo pasto y con las bestias, ¿verdad? Entonces, porque él se enojó cuando no le pudieron interpretar el sueño y quería matar a todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel. Y cuando los 3 hebreos no se quisieron doblar ante la imagen, se enojó en gran manera y los metió en el horno de fuego. O sea, hermanos, el enojo lleva a hacer cosas indebidas y causa mucho daño. Así es de que Dios es bueno y Él nos enseña que tratemos con el enojo. Esta clase yo la di en una de las iglesias en el hogar y me pareció importante en un momento dado compartirla con la iglesia. Y hoy que no encontramos quien predicara como viernes, me tocó a mí. Entonces es la oportunidad, dije, de compartir lo que había estado en mi corazón y hablarles acerca de lo dañino que puede ser el enojo para nuestra vida. ¿Dicen amén? Así es de que, pero hermano, me preguntará, ¿qué hago si yo ya me he enojado mucho? Bueno, saben, Dios es misericordioso y nos puede perdonar. Y también Él es todopoderoso y nos puede cambiar. Nos puede cambiar. Termino con esto. Fíjese que habían 2 discípulos del Señor a quienes el Señor los apellidó hijos del trueno, Boanerges. Amén. Uno de esos 2 discípulos era Juan. Cuando Jesús necesitaba hospedarse en Samaria, mandó a estos 2 discípulos para que le fueran a conseguir ahí un hostal, una pensión para pasar la noche. Y dice que los samaritanos no quisieron recibir a Jesús en su territorio. Entonces estos 2 discípulos regresaron, pero mire, echando chispas, bien enojados. Y le dijeron, Señor, ¿no quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y consuma a todos estos? Están enojados. Pero el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Pero lo que me llama la atención es que ese Juanito, mecha corta, ese Juanito bravo, hermanos, ese Juanito de pocas, al final fue cambiado y transformado y llegó a ser el apóstol del amor. El apóstol del amor. Mire lo que el Señor puede hacer con nuestra vida. Cambiarnos, darnos vuelta. Entonces quiero que pensemos en esto. Dios es misericordioso para perdonarnos y Él es todopoderoso para cambiarnos. Amén. Pero desechemos cualquier enojo que quiera apoderarse de nuestra vida en algún momento dado de nuestra caminata espiritual. Oremos en el nombre de Jesús.
Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta lección de Proverbios, Señor. Gracias por esta lección de Proverbios y de la Biblia entera. Yo te pido con todo mi corazón que arranques de mí la ira y el enojo. Por favor, Padre. Por favor, Padre. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y porque si el sol se pone sobre mi enojo, le estaré dando lugar al enemigo. Y voy a perder muchas cosas que no quiero perder. Por eso, Señor, te pido que me libres del enojo, de la ira. Y oro por esta iglesia y te ruego con todo mi corazón que nos libres a todos de la ira, del enojo, Señor, y aquellas personas que a través de los medios de comunicación nos están viendo, Señor, y tienen problema con la ira, con el enojo, que ellos entiendan que tú eres misericordioso para perdonarlos y todopoderoso para salvarlos y cambiarlos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén.